en vivo. Bueno, buenas tardes a todos los participantes que están aquí hoy. Me presento, mi nombre es Anabela Laya y soy la cofundadora de Acredita. Y hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante y es que, digamos, últimamente se ha hablado mucho de cómo se ha transformado lo que es el delivery o la ejecución digamos, del aprendizaje o de cómo es esa experiencia de aprendizaje, pero poco se habla de cómo se están cambiando pues todo el tema de los reconocimientos o las credenciales académicas y profesionales luego que alguien ha adquirido una habilidad, un conocimiento o una destreza, y esto es precisamente la misión que tenemos nosotros en Acredita. Acredita es una startup de tecnología educativa. Nacimos en el 2018 en Bogotá, en Colombia, y el año pasado fuimos reconocidos como una de las 100 startups más importantes en tecnología educativa en Latinoamérica. Y entonces, ¿de qué se trata un poco de lo que estamos hablando? Bueno, un poquito lo que veníamos hablando hace unos minutos, ¿no? Hemos visto cómo post pandemia todo el ecosistema de e-learning explotó, ¿sí? Si ya bien, digamos, todo lo que es formación virtual ya venía teniendo un auge en la adopción, realmente post pandemia esto explotó. Actualmente hay 120 millones de usuarios o de personas que aprenden en línea. Y de ese total, un tercio, ¿sí? 33% se sumó en el 2020. El 2020 quedó bautizado como el año de los MOOCs o de los cursos masivos abiertos en línea. Eventos en vivo, como lo que estamos haciendo hoy día, y muchos otros esquemas y formatos para impartir entonces el proceso de educación. Pero nuevamente, más allá del proceso, cómo se imparte la educación, también es muy importante pensar en algo que no ha cambiado mucho en los últimos 100 años. ¿Y qué es eso? Bueno, miremos al lado izquierdo de la lámina, los títulos, los certificados o los diplomas. Si nos ponemos a pensar, esto es algo que no ha evolucionado mucho, creo no estar exagerando. Miremos los diplomas que tenían nuestros abuelos, nuestros padres, y los que ya hoy día somos padres, los que van a obtener nuestros hijos, ¿sí? No ha cambiado demasiado, pero sí que ha cambiado la manera en que un reclutador busca talento y sí que ha cambiado la manera de que en cómo los profesionales y los estudiantes les gusta demostrar lo que saben y lo que son capaces de hacer. Y eso es un poco entonces el enfoque que le queremos dar a esta charla o a esta presentación, en que existen un nuevo formato llamado las insignias o las credenciales digitales, se les dice las dos maneras, que es la nueva manera para certificar logros, conocimientos y habilidades mucho más enfocado en la empleabilidad y en la dinámica del mercado laboral. Listo. Entonces, ¿qué es una insignia o una credencial digital? Entonces ya lo comentamos ahorita. Digamos, es una nueva manera para certificar logros, conocimientos o habilidades, y ellas presentan varias características importantes, ¿no? La primera es que ellas son interactivas y ya más adelante vamos a ver cómo funcionan, pero ellas tienen dos partes. La primera parte es este sello o este emblema que describe a alto nivel cuál fue el logro alcanzado por esa persona. Y luego cuando haces doble clic sobre ella se despliegan unos metadatos, ya los vamos a ver más adelante. Además de ello, ellas quedan registradas en blockchain. Y esto es importante porque para nosotros blockchain, digamos, para algunos es solo el tema de criptomonedas y todo el tema de fintech, ¿no? Pero para la educación también tiene importantes casos de uso. Para la educación lo que nos permite es, digamos, evitar todo lo que es el fraude y la manipulación de títulos, que sabemos que es una triste realidad en México y también en el resto de Latinoamérica. Pero más allá de, digamos, evitar este fraude o manipulación, esto tiene una filosofía atrás importante. Y es que cuando una insignia, una credencial digital queda registrada en blockchain y se le otorga a un usuario, el usuario pasa a ser propietario de esa credencial y no la institución que la otorga. Y esto es importante porque empodera a los estudiantes y profesionales de su futuro profesional. Ya luego no va a tener que ir el estudiante o un empleador, quien fuera, a preguntar al registro académico de la Universidad X
a ver si es, digamos, si el título o el certificado, lo que le otorgaron a la persona, tiene validez. Ya realmente es una manera descentralizada, masiva y en línea de verificar. Entonces, fíjense que importante y además le queda para toda la vida para el estudiante. Otra de las cosas importantes son socializables. Hoy día nadie ve los títulos que tenemos colgados en la pared. Menos aún ahorita en pandemia, que a veces antes la gente iba a un consultorio, a una oficina o lo que fuera, pues ahorita menos que menos. Nadie ve el título que está colgado en la pared. Entonces, qué importante es hacer visibles nuestros logros en plataformas en donde estamos, pues, los estudiantes y los profesionales. Estas credenciales entonces se comparten en redes como LinkedIn, Twitter, WhatsApp, eh, Microsoft Teams y todas, digamos, estas demás plataformas y redes sociales. Y ya lo comentamos, son para toda la vida y estas traen entonces dos estándares globales importantes. Ya hablamos de blockchain y el segundo hablamos de las open badges o las insignias abiertas. Esto fue una iniciativa que comenzó Mozilla, los creadores del navegador Firefox, y hoy día entonces la está liderando el IMS Learning Consortium. Entonces, bueno, ya vimos un poco qué son las insignias, algunas características importantes de ellas. Ahora vamos a ver si nosotros hiciéramos doble clic sobre una de estas insignias, cuál es la información que se despliega. Y se nos despliegan sus metadatos. Metadatos no es otra cosa que la información asociada a esa insignia digital. Entonces, las insignias que son portables, son verificables y llenas de data. Entonces, ¿cuáles son esos datos ampliados que puede almacenar una insignia digital? Que realmente sería muy poco viable que lo almacenara un título en PDF, por ejemplo. Bueno, primero, la descripción del proceso de aprendizaje. Si yo digo desarrollo de liderazgo y ya, y no digo más nada, eso puede significar una cosa muy distinta para cada uno de los que estamos aquí en esta reunión. Pero en cambio, si yo coloco cuál fue la descripción del proceso de aprendizaje, si yo coloco cuáles fueron las habilidades adicionales que desarrolló la persona, por ejemplo, resolución de conflictos, influencia, comunicación verbal, trabajo en equipo, etcétera, etcétera, da mucho más contexto y granularidad de qué fue lo que desarrolló o qué fue lo que aprendió la persona en esa experiencia de aprendizaje. Luego tiene un campo que se llama criterios de certificación o earning criteria. Ahí dice qué fue lo que tuvo que hacer la persona para ser merecedor de ese logro. Nuevamente brindando más contexto. Por ejemplo, si la persona tuvo que desarrollar un paper, hacer un proyecto, pasar un examen con X puntuación, ir a trabajo de campo, etcétera, etcétera. Y por último, se puede colgar evidencia. ¿Qué se coloca en la evidencia? Lo decide el emisor. En este caso, el emisor fue la Universidad EAFIT, una universidad aquí en Medellín, Colombia. Entonces, ellos allí colocaron la acta y el folio, que son temas como muy tradicionales en educación superior, pero tenemos otras academias, luego les voy a mostrar que aquí colocan en la evidencia un URL, un vínculo, una liga al resultado del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, si fue un diseñador gráfico o estos de UX UI que diseñan las interfaces de las aplicaciones y plataformas, entonces coloca un enlace al portafolio del diseñador. Por ejemplo, si es un programador, entonces a su repositorio de código. Entonces estamos haciendo portable no solo la certificación, sino la evidencia de que la persona realmente puede poner en práctica, digamos, las habilidades que dice tener. Adicionalmente tiene otros campos aquí, por ejemplo, si fue tipo aprendizaje, certificación, experiencia, membresía, nivel básico, intermedio, avanzado, el tiempo y si tuvo o no un costo asociado. Y por supuesto, bueno, ya esto lo hablamos anteriormente, que son fácilmente socializables. Entonces, realmente, esto es una manera mucho más completa, que brinda mucho más contexto que cualquier otro certificado tradicional. Un diploma en PDF, lo único que es un proceso de digitalización, pero ahí realmente no hay un proceso de transformación digital, ni mucho menos. Lo que se hizo fue digitalizar un documento. Aquí realmente sí estamos brindando mucha más información y estamos cambiando comportamientos, que eso es realmente lo que viene asociado con lo que es una transformación digital. ¿Qué comportamientos cambiamos? Cambiamos la manera en que la gente almacena sus logros, la manera en cómo los comparte y la manera en cómo son consumidos por eh, reclutadores, potenciales clientes, compañeros, jefes, etcétera, etcétera.
Bueno, y aquí entonces les traigo algunos ejemplos de cómo son, o de casos de uso, mejor dicho, de las insignias o credenciales digitales. Aquí hay algunos clientes de Acredita, voy a resaltar algunos de México. Tenemos, seguramente ustedes conocen los almacenes Liverpool, estas tiendas, ellos, pues nosotros, la Universidad Corporativa de Liverpool es nuestro cliente. Tenemos, por ejemplo, también aquí a Bedu. Bedu es una academia de educación no formal especializada en competencias digitales, ¿sí? ¿Qué otros clientes tenemos? Bueno, tenemos el Banco BCI, que es uno de los bancos más importantes en Chile. Bayer, lo conocemos todos. Y actores de gobierno, este es el Ministerio de Información y Tecnologías en Colombia, entre muchos otros que tenemos. Y aquí, por ejemplo, tenemos ASCUN. ASCUN es el equivalente a la ANUIES de México, es decir, el gremio que arropa toda educación superior. O sea, aquí la reflexión que yo traigo es la siguiente. Más allá de los diferentes casos de uso, a mí lo que me parece fantástico es que no pueden haber dos organizaciones más diferentes, por ejemplo, que un BEDU y que un ASCUN o una ANUIES, ¿sí? Estos gremios que son tradicionales de educación superior, ¿sabes? Como muy, sí, tradicionales en su enfoque, en sus temas de pregrado, posgrado, maestría, doctorado, etcétera, etcétera. Y estas otras academias tipo bootcamp, ¿sí? Que forman a, no sé, en data analytics, UX, UI o en lenguajes de programación. No pueden haber dos organizaciones más diferentes que esas, ¿sí? Pero ambas le están apostando al mismo formato de reconocimiento de logros, habilidades y conocimientos. Y no solo eso, sino que también entonces estamos viendo no solo a actores de la academia, sino también actores del sector productivo e incluso gobierno, ¿sí? Entonces estamos viendo a bancos, a gobierno y a actores de la educación finalmente poniéndose de acuerdo en un marco común de reconocimiento. Y ese marco común de reconocimiento también enfocado en habilidades, que es lo importante, es lo que realmente hoy día está enfocado el mercado laboral. Muchas veces, cuando se publican las vacantes, por ejemplo, en las organizaciones, entonces ponen egresados de ciencias administrativas, sociales, económicas y afines. Es decir, que la persona prácticamente, y aquí digamos, no quiero generalizar, sé que hay casos, por ejemplo, cuando son doctores o abogados, que ahí sí, por supuesto, el título es o ingenieros es sumamente pesado. Pero para otros cargos, por ejemplo, para el área de comercial, para el área de mercadeo, abastecimiento o otro tipo de actividades, gerencia de proyectos, poco importa el título que obtuvo la persona, sino que más realmente lo que más pesa son las habilidades que tiene y por supuesto también la experiencia que esa persona ha ido acumulando en el tiempo. Entonces es por eso que cada vez más estamos viendo cómo están evolucionando estos esquemas o estos formatos de reconocimiento a unos más enfocados en habilidades. Entonces, bueno, aquí viene la segunda pregunta que nos hacemos. Bueno, ¿cómo funciona todo esto? Entonces, el ecosistema tiene tres grandes actores. Tiene a los emisores, a los receptores y a los empleadores, ¿sí? O a un verificador. ¿Quiénes pueden ser emisores? Emisores pueden ser actores de la educación formal y no formal, como lo vimos en la lámina anterior, empresas del sector corporativo, ahí vemos, por ejemplo, como departamentos de talento humano y desarrollo en un banco o en cualquier otra empresa, certificadoras, ¿sí? Y, por ejemplo, también gobierno. Entonces, los emisores son quienes definen cuál va a ser su oferta de certificación, quienes imparten el proceso, digamos, o la experiencia de aprendizaje, vamos a llamarlo así, y quienes verifican que realmente la persona haya cumplido con los criterios de certificación. Una vez eso ocurre, se le otorga vía correo electrónico al profesional o al estudiante su insignia digital. Esta persona decide voluntariamente en qué redes sociales compartirla para que luego entonces esta sea validada o verificada por un empleador. Nuevamente estamos cumpliendo con estándares globales. Al estar estas credenciales en blockchain y open badges, son formatos que están aceptados en cualquier geografía, formatos que pueden ser verificados 24/7 por un tercero. Y para muchos, para Latinoamérica, quizás esto es algo como muy novedoso, ¿sí? Algo que quizás para algunos de los que estamos aquí sea la primera vez que lo escuchemos. Pero realmente este formato de Open Badges ya tiene
de hecho se creó hace cerca de 10 o 12 años, en conversaciones en universidades de estas élites en Estados Unidos, como un Harvard o un MIT. Ellos decían que no tiene mucho sentido que, nuevamente me regreso a la lámina anterior, ¿no? Que entonces un banco certificara de una manera la competencia, la habilidad, yo no sé, de inteligencia artificial, otra empresa lo certificara de otra manera y el gobierno lo hiciera de otra. Que porque entonces no todo el mundo se ponía entonces en un marco común de reconocimiento para que todos los actores del ecosistema hablasen un mismo lenguaje. Entonces de allí viene la historia de las insignias o las credenciales digitales. Adicionalmente, esto le apunta a una tendencia de innovación educativa importante. Quizás algunos habremos escuchado el tema de las microcredenciales. ¿Esto de qué viene? Esto viene un poco, seguramente algunos de ustedes habrán escuchado que existen micromaster, nanodegree, o unas cosas que se llaman expert tracks, ahorita no recuerdo en Coursera o en estas plataformas. Digamos que esto viene dado a que cada vez más están existiendo nuevos formatos que permiten desglosar logros académicos o profesionales de gran alcance en logros de digamos, un formato más reducido en tiempo y que luego estos se van a ir certificando, digamos, con mucho mayor foco en habilidades y la persona las puede ir apilando, vamos a llamarlo así, como si fuesen piezas de Lego. Esto le apunta a varias tendencias. Bueno, uno, a esos nuevos formatos de educación. Dos, a que ya las personas no le ven demasiado sentido tener que esperar mucho tiempo para obtener una certificación. A la gente le gusta, aprendo y a la vez muestro al mundo lo que soy capaz de hacer. Es una cultura en la que también estamos como muy enfocados como en esa velocidad, en esa inmediatez y ese dinamismo que también tiene el mercado laboral. Entonces, estas microcredenciales, que digamos, la tecnología es la misma que las insignias digitales, lo que cambia un poquito es el caso de uso. ¿Cómo las pudiéramos utilizar? Entonces, por ejemplo, aquí traigo IBM, las utiliza de esta manera. IBM tiene un programa de pensamiento creativo, Design Thinking, que son como cinco bloques, vamos a llamarlo así. Y el primero es Practitioner, que es la parte como la más básica. ¿Sí? Y de hecho ese curso lo dan gratuito y ofrece la primera insignia digital que ustedes están viendo allí. Y luego continúan 4 insignias más, ya que van como subiendo de nivel o de complejidad hasta convertirte en el líder y esta oferta sí es paga. ¿No? De alguna manera, IBM es como yo no sé, el anzuelo que suelta con la primera insignia para luego enganchar a la gente con sus demás programas y es una manera también de hacer visible, bueno, esas rutas de aprendizaje que muchas veces a veces quedan o en unas tablas de Excel o en un folleto, un catálogo que luego nadie, como que no se ven de manera como muy atractiva. Entonces, así las utilizan. AWS, es Amazon Web Services, ellos tienen toda una academia para formar a profesionales en cloud computing y digamos, y en todos los servicios que esta plataforma ofrece. Y entonces crea como, ¿sí? Como capas o rutas de aprendizaje asociadas un poco también a niveles parecidos a esto. Primero empieza siendo practitioner, en el caso de ello luego pasa a ser associate professional hasta que luego termina siendo un experto y te dice entonces cuáles son la combinación de habilidades o de certificaciones que tienes que tener para poder ser considerado como un experto o postularte a X cargo en esa organización. Así también se utilizan estas rutas de aprendizaje en las universidades o en educación superior. Aquí tenemos un ejemplo de la Universidad del Externado en Colombia. Ellos crearon la ruta del docente digital. Y entonces esta ruta del docente digital está formada por una insignia. Una es, por ejemplo, gamificación, la otra es Moodle, la otra es gestión de la información, etcétera, etcétera. Y luego la ruta se certifica con una insignia máster que engloba pues todas las insignias previas de la ruta de aprendizaje. Entonces esto es realmente atractivo porque permite nuevamente gamificar el proceso, permite desglosar grandes logros en pedazos como más digeribles, vamos a llamarlos de alguna manera, y en algunos sitios incluso le dan la autonomía al estudiante
para que juegue y él mismo conforme su ruta de aprendizaje combinando competencias blandas, competencias duras, dándole como digamos ese empoderamiento a la persona para que se adueñe o se apropie de su proceso de desarrollo profesional. Nada más, bueno, probablemente algunos pregunten, bueno, cuáles son algunos de quienes ya están utilizando este formato. Tenemos entonces empresas globales como un Liverpool, como un Bayer. En México, pasa que aquí no tengo los logos, pero les cuento, con México ya estamos con Tecmilenio, la Benito Juárez, que por aquí sí está el loguito, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la UTEL, la UDEM, entre muchos otros. Y bueno, una gran cantidad de certificadoras, aquí quizás son, las vamos a llamarlas de empresas de educación no formal, que hacen este tipo de bootcamps o programas cortitos en competencias que están en demanda por el mercado laboral. Algunos de los beneficios, digamos que para el estudiante o el profesional es bastante evidente. El estudiante profesional pasa a obtener entonces sus logros en un formato portable, socializable, verificable en línea en tiempo real y asegurado, digamos, con el registro en blockchain. Adicionalmente, ¿qué obtiene? Al ser estas credenciales, digamos, que pueden ser leídas por bots de reclutamiento, permiten que la persona que las tenga sea hasta 6 veces más visible en plataformas como LinkedIn que alguien que no las tiene, ¿sí? Un bot de reclutamiento no puede leer una foto de un diploma que alguien posteó en LinkedIn o un título en PDF, es una imagen. A diferencia de las credenciales que sí tienen datos que pueden leer los bots de reclutamiento y dicen, es que esta persona tiene la habilidad en UX, está en Python y está en pensamiento creativo, ¿sí? Entonces realmente para el profesional y el estudiante le da una visibilidad increíble. Ahora bien, ¿qué beneficio obtienen las organizaciones que la emiten? La primera y quizás la más fácil o la más evidente es ahorro de tiempo y dinero. ¿Por qué? Muchas veces las universidades y el corporativo a veces invierten esfuerzos en estos papeles de seguridad, hologramas y sellos para los títulos, digamos, de una o de un pregrado o diplomado o de una universidad, lo que fuera. Y adicionalmente, pues, eso implica una logística en la impresión, en la cosa, en entregarlos, etcétera, etcétera. Al quitarse todo ese tipo de procesos y de manualidad, entonces realmente primero ahorras tiempo porque pasa a ser un proceso automatizado y eficiencia. Comparado con algunos procesos de cómo ocurre en el mundo físico, una insignia digital puede costar hasta 3 veces menos. Entonces realmente hay un ahorro importante allí. Adicionalmente, innovación educativa, pues apuntándole a todo el tema de las rutas de aprendizaje, que estuvimos hablando ahorita con las microcredenciales, y también hay otro valor agregado importante que es proyección de marca. Esto es importante porque yo ahorita voy a aprovechar y les voy a mostrar cómo luce una insignia digital cuando alguien la comparte por una red social, como por ejemplo LinkedIn. Yo aquí hice un filtro que dice ver mi logro verificado y puse universidad, simplemente para mostrarles cómo funciona y luego ponemos el de una empresa. Y nos muestra cómo profesionales en tiempo real están compartiendo sus insignias digitales. Entonces tenemos este chico que obtuvo una insignia de aprendiz investigador. Aquí esta persona tuvo un diplomado en la Universidad del Bosque. Esta es la Universidad de AFIT en Colombia y esta es Cenfotec en Costa Rica. Vamos a abrir esto. Y entonces vamos a ver la insignia de Laura. Yo voy acá y cualquiera puede hacer esto y le da aquí a Verify. ¿Sí? Y aquí ya básicamente ocurrió la verificación y además indica que esta ha quedado registrada en blockchain y pues habla pues todo el tema de la firma criptográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Adicionalmente, ¿qué es lo poderoso de todo esto? Se le crea a la persona un perfil donde va a ir desplegando las diferentes insignias digitales que tiene. Yo luego les voy a mostrar un perfil más completito para que vean cómo funciona. De hecho, les puedo mostrar el mío. Vamos a esperar a que esto cargue unos segundos. Este es mi perfil. Entonces, fíjense qué interesante porque le va creando al profesional o al estudiante como una especie de hoja de vida, pero verificada. Esto es interesante porque yo en LinkedIn, yo puedo colocar en mi perfil
yo puedo colocar en mi perfil ahí que yo soy buenísima en aquello, en lo otro, que yo tengo tales y cuales habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí realmente lo único que yo puedo colocar son estas tres cosas y todo lo demás ha tenido que haber sido otorgado por un tercero. Entonces esto es sumamente valioso porque no hay ningún tipo de autocertificación ni nada, sino que todo queda avalado por un tercero y puede almacenar sus logros de diferentes empresas que ya estén en la plataforma. Entonces, por ejemplo, de IBM, CertiProf, Scalab Academy, y si hubiera tenido un diplomado en la Universidad del Bosque, me apareciera aquí y sucesivamente. Y luego, pues compartir esto es realmente sencillo. Yo me voy acá al dashboard o al tablero y digamos que yo quiero compartir esta insignia de que puedo trabajar en remoto, entonces le doy aquí a share y puedo compartir en LinkedIn, Twitter, Facebook o enviar el URL de esta insignia para que cualquiera la pueda verificar fácilmente. Entonces, realmente es un formato bastante poderoso. Si quieren, miremos un poquito cómo lo uso en una empresa. Yo voy a poner aquí Bayer, que es otro de nuestros clientes. Y entonces vemos una insignia de, bueno, marketing, comunidad, una comunidad de marketing. Otros vemos algunos cursos y unos reconocimientos, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al tema un poco de proyección de marca. Cuando un estudiante o un trabajador de una organización comparte una insignia digital, también está compartiendo la identidad de marca. Está sacando de las puertas de la organización o de la universidad la oferta educativa y mostrándosela a su comunidad de contactos en LinkedIn. Esto es una especie, no es una especie, es marketing orgánico porque es una proyección de marca que se logra a través de los mismos empleados o profesionales sin pagar una pauta digital. El marketing orgánico es realmente el más poderoso, ¿sí? Porque es el más creíble y es el que realmente viene tras gente real en el proceso. Un like pagado en LinkedIn puede costar hasta $5 de un aviso publicitario. Imagínense que Bayer pague ahí una pauta digital, un banner que diga somos el mejor lugar para trabajar, postúlate para trabajar en Bayer. Me estoy inventando algo. Cada like que tenga ese banner publicitario puede costar hasta $5. Imagínense qué diferente Bayer que comparte sus insignias digitales y hace visible que invierte en su talento humano, logra esta cantidad de likes orgánicos y realmente se posiciona como una empresa de vanguardia, una empresa atractiva para millennials que quieren tener oportunidades de desarrollo y que se les reconozcan sus logros en este tipo de formatos. Entonces es realmente, yo me atrevería a decir como un proceso ganar-ganar, donde gana el estudiante o el profesional y también gana la empresa que utiliza este tipo de certificaciones. Voy a volver a ponerme aquí en modo presentación. Ya nos quedan 3 minutitos. No sé si hay alguna pregunta. Voy a saltarme todo esto para pues, responder. O si no, cualquier cosa, pues entonces les dejo mis contactos de correo para que puedan digamos, aquí no lo tengo, pero lo puedo ofrecer aquí en otro, para que puedan comunicarse con alguien de Acredita o conocer más acerca de nuestros certificados. Si no hay preguntas, entonces yo dejo de compartir, creo que no hay preguntas, y dejo de compartir la pantalla. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta pronto.